El estudiante con discapacidad visual puede conocer a través de sus 4 vías sensoriales lo que está en su entorno. El docente le brindará los conocimientos necesarios que lo lleven a descubrir y conocer el mundo táctil, kinestésico, auditivo, olfativo o gustativo. Un docente que guía al estudiante con discapacidad visual hacia ese mundo deja de lado lo verbal, lo teórico, los conceptos y las definiciones para disponer del material concreto, de lo real, que lo lleva a vivir situaciones, a conectarse con las cosas, a acercarse a ellas y conocerlas, no por lo que se le dice, sino por lo que experimenta con ellas. Bueno, ahora voy a explicarles acerca de las principales necesidades educativas derivadas de la ceguera y la baja visión. Acerca de la necesidad de acceder al mundo físico a través de otros sentidos, tanto en el ámbito escolar como en el familiar, es imprescindible proporcionarles experiencias reales y concretas así como adaptar los materiales para favorecer el acceso al público, ¿no? Para ello también es necesaria la información que pueden brindar las personas que lo rodean para que el niño pueda conocer el entorno sin ninguna dificultad. También tenemos el punto de la necesidad de aprender a orientarse y desplazarse en el espacio. Tanto el niño como la niña con ceguera tienen una gran dificultad para formarse imágenes mentales del espacio que los rodea. Así como también detectar los obstáculos que puedan interferir en su desplazamiento. Por ello es importante la ayuda en el ámbito escolar y familiar, eso va de la mano, ¿verdad? También tenemos la necesidad de adquirir un sistema alternativo de lectoescritura. Este sistema alternativo es el braille, como bien podemos observar acá en la imagen. Consiste en un conjunto de puntos en alto relieve y cuyo proceso de aprendizaje requiere de un aprestamiento o entrenamiento previo. Un estudiante con baja visión es el que tiene una deficiencia significativa en el funcionamiento visual. Esto va a depender del grado de visión o de su funcionalidad. Estos pueden presentar algunas necesidades. Algunos necesitan de trabajar con el sistema Braille, a pesar de que su resto visual les permite realizar otras tareas. A continuación, se mencionará algunas de las necesidades. En primer lugar, tenemos la necesidad de complementar la información recibida visualmente con otros sentidos. Esto quiere decir de que el resto visual no les permite acceder a toda la información. Puede ser necesario complementarla a través de información, ya sea verbal o táctil. En segundo lugar, tenemos a la necesidad de mejorar la funcionalidad de residuo visual mediante estímulos y entrenamiento visual. Habitualmente los niños y niñas necesitan aprender a ver, es decir, aprenden a utilizar su residuo visual de la manera más eficaz. En tercero tenemos la necesidad de aprender hábitos de autonomía personal. La ceguera impide la observación, por lo que a las personas con discapacidad visual hay que enseñarles hábitos básicos de autonomía personal. Como ejemplo, cómo vestir, el aseo y la alimentación. También necesitan recibir información verbal complementaria por parte de los demás. Y por último tenemos la necesidad de conocer y asumir su situación visual. Lo que quiere decir es que un estudiante con ceguera necesita ser consciente de cuáles son sus potencialidades y limitaciones. Este es un paso muy importante que lo ayudará a afrontar positivamente las dificultades en el futuro, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito escolar, social y profesional. Clasificación de los materiales para trabajar en el aula. Tenemos el material natural. Estos son los biohuertos, el laboratorio, el auditorio. También tenemos el material elaborado. Son objetos y lugares que serán adaptados a las necesidades de los estudiantes. Tenemos también el material de trabajo permanente, que son las regletas braille, la máquina de escribir braille, los punzones, los tactógrafos, compás y el ábaco.
También tenemos el material de exclusión, que estos son paseos programados que pueden ser a museos, al zoológico. Cuando nos relacionamos con personas con ceguera o con alguna discapacidad visual, debemos contemplar una serie de reglas básicas que, aunque probablemente puedan parecer evidentes, no siempre se tienen en cuenta. Y a continuación describiremos algunas reglas básicas a tener en cuenta en el acompañamiento de estas personas. Bien, algunas reglas básicas a considerar también en la presentación de escritos o presentación de trabajos de personas con discapacidad visual es el hecho de que los estudiantes con discapacidad visual necesitan más tiempo para la realización de las actividades, puesto que se les dificulta un poco organizarse. Otro punto importante dentro de estas reglas básicas es que la persona con discapacidad visual deberá disponer de un espacio suficiente para la realización de sus tareas escolares, como una mesa amplia o 2 mesas juntas, pues ello le facilitará la labor a la hora de tener que utilizar simultáneamente varios instrumentos específicos. Y bien, como siguiente punto también vamos a ver un poco sobre las reglas básicas de actuación y comunicación con las personas que tienen necesidades visuales. Muchas veces quizá no tenemos en cuenta nuestra manera de actuar o nuestra manera de comunicarnos con esas personas. Entonces creo que esto puede servir mucho en el ámbito educativo, tanto para los docentes como para los estudiantes. En cuanto a conversación, son personas que no son sordas, que pueden escuchar con naturalidad y por ello no es necesario elevar el tono de voz, sino hablar en un tono normal, despacio y claro. A continuación voy a mencionar algunas reglas básicas para la ubicación del estudiante en el aula, que también nos servirá como parte del acompañamiento a las personas con necesidades visuales. Bien, como primera regla, dentro del aula hay que tener presente que para un estudiante con discapacidad visual es muy importante su ubicación, ya que de esa manera puede lograr una buena orientación en caso de la discapacidad o la dificultad que pueda tener. Como segundo punto está el hecho de que el estudiante con discapacidad visual deberá situarse en una zona cercana al profesor, es decir, en las primeras carpetas, habilitando un espacio próximo con el fin de facilitarle el acceso a su material específico